gracias por estar aquí, por acompañarnos. Les saludo desde la Universidad Iberoamericana León. Mi nombre es Margarita Ortega, coordino el grupo de editoriales universitarias de OSJAL y pues el día de hoy estamos muy contentas de presentar los libros y su valor en la evaluación científica, análisis y propuestas a partir del caso argentino. Esta en sí, esta presentación editorial es una iniciativa del Grupo de Editoriales Universitarias de AUSJAL, que es la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, y también contamos con el apoyo de EULAC, la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, así como la Mesa de Edición Universitaria de Córdoba, Argentina. Agradezco su presencia en esta sala Zoom. Vamos a tener al final de las presentaciones de nuestros invitados e invitadas un momento para poder intercambiar opiniones y les menciono además que la publicación de este libro ha sido posible gracias al CONICET y al Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Destacamos además el papel de la Mesa de Edición Universitaria de Córdoba, en primera, pues por la iniciativa que tuvo de crear una colección común con todos los sellos universitarios de la provincia de Córdoba y después, pues esta presentación del libro que es con la que inician la colección. Destacamos además especialmente el trabajo editorial de la Universidad Católica de Córdoba. Muchas gracias, Carles Leck, quien fue la responsable de la edición de este libro. Sin más preámbulo, quiero presentarles a quienes nos acompañan en el panel. Está hoy con nosotros la maestra Lía Castillo Meneses. Ella es presidenta de ULAC y coordinadora del área de marketing y ventas en la editorial UPC de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lía, muchas gracias, por tu complicidad para esta presentación. Nos acompaña también el doctor Alejandro Dujovne. Él es investigador CONICET y director del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Gracias, Alejandro, por tu compañía. La doctora Ivana Mijal está con nosotros. Ella es investigadora CONICET, coordinadora académica del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación, Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de San Martín, así como integrante del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la misma universidad. En esta ocasión no pudo estar con nosotros, pero quiero mencionar al doctor Ezequiel Saferstein, que es coautor también de esta publicación, investigador adjunto CONICET e integrante del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro, así como del Programa de Estudios del Libro y la Edición de la Universidad Nacional de San Martín. Aquí en la sala nos acompaña también el maestro Juan Martín Bonacci, doctorante de la Universidad de Buenos Aires y la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París. Él también es integrante del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro y del Programa de Estudios del Libro y la Edición en la Universidad Nacional de San Martín. Finalmente, nos acompaña también el maestro Ever Ostrovieski, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento e integrante del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro en la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Pues habiendo presentado a nuestro panel, quiero comenzar con la primera pregunta detonadora de la conversación de hoy, que es para la maestra Lía Castillo. Y quisiera preguntarte, Lía, si puedes compartirnos un breve comentario sobre por qué esta presentación resulta relevante para nuestras editoriales iberoamericanas en el marco de la firma del Acuerdo de Guadalajara. Hola, muy buenas días con todos. Muchas gracias, Margarita, por la pregunta. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a participar en este evento y saludo cordialmente a todos los autores, colegas y público interesado que nos acompaña en esta presentación del libro. Margarita, para hacerlo más efectivo y no olvidarme de ningún punto, he preparado un texto que a continuación pasa a responder tu pregunta. Los editores universitarios sabemos la importancia que reviste el reconocimiento de la calidad de nuestras publicaciones y sobre todo que ese reconocimiento provenga de instancias con la autoridad para hacerlo. Esa autoridad debería tener implicancia política, intelectual, académica y moral. ¿Por qué? ¿Quién va a evaluar el libro y posteriormente emitir un juicio de valor sobre el contenido, el cuidado editorial y, más importante aún, su valor histórico y social? ¿Quién va a emitir su opinión valorativa desde la perspectiva moral
que conlleva el destinar recursos valiosos provenientes de recursos públicos, destinados a la investigación científica, académica y a su comunicación abierta. En todos los países debería existir una mancuerna entre, por una parte, la instancia gubernamental que dicta las políticas de financiamiento a la investigación y a la divulgación de los resultados, y por otra parte, los sellos editoriales universitarios. De esta manera se tendría un camino claro a seguir, pensando no únicamente en la proyección de, de los investigadores de tal o cual universidad en particular, sino que las acciones coordinadas desembocarían en una política editorial académica nacional en cada país, pretendiendo el objetivo más noble de toda investigación: contribuir a la generación del conocimiento científico para seguir desvelando los misterios del entorno que nos ha tocado vivir y contribuir a dar soluciones prácticas en temas y problemáticas globales como el clima, la salud, la economía, la educación y un largo etcétera. Esto, como sabemos, no funciona así en realidad. Nos falta camino por recorrer y muchos diálogos por acordar. Sin embargo, hay iniciativas en la edición iberoamericana que han logrado avances importantes. Un ejemplo es la sinergia que la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, que hace un momento comentábamos en interno con Alejandro, ha logrado establecer con la ANECA, la instancia evaluadora española, de manera que hoy conviven y dialogan juntas para garantizar que los sellos editoriales académicos españoles efectivamente tengan tanta calidad en los contenidos como en el proceso editorial, garantizando con ella una inserción social más efectiva. En Latinoamérica no es que nos hayamos quedado pasivos, es que en cada país existe una serie de circunstancias, en muchos aspectos comunes, pero en distintos grados de complejidad, que es necesario sortear para dar camino libre a estas iniciativas, que sí las hay, de lograr un esquema similar al español. Nos consta que las asociaciones que pertenecen a la red que hoy presido han dado y siguen dando pasos significativos e insistentes en dar al libro el lugar que le corresponde. Sabemos que si bien los papers son importantes en el ámbito de las ciencias duras, en el área de las ciencias sociales no hay nada más idóneo que el libro, y como tal merece el mismo reconocimiento y validez que reciben los artículos de ciencia, cosa que no ha sucedido. En México, por mencionar un ejemplo, la nueva administración gubernamental, a través del ahora llamado Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías, se ha pronunciado a favor de los artículos en revistas, postergando para un momento incierto el interés por los libros académicos. Entendemos que el libro académico es una publicación de largo aliento y además valioso como patrimonio cultural para entender los procesos sociales en los que estamos inmersos. Pero es cierto que en estos avances es importante realizar los análisis que nos permitan ubicar dónde estamos situados para poder plantear nuevos derroteros. En este sentido, la publicación que hoy nos reúne nos muestra el ejercicio que en Argentina se ha realizado en torno a analizar el papel que juegan los libros y su valor en la evaluación científica como alude su título, ¿no? Es un ejercicio digno de emular en el resto de la región latinoamericana y felicito a los autores por este aporte. Uno de los puntos más relevantes del Acuerdo de Guadalajara, sobre el que venimos incidiendo a lo largo de este año en las redes sociales de ULAC, es la promoción de las lenguas española y portuguesa como lenguas de ciencia, una de las cuyas aristas versa precisamente en incidir en la valoración del español y el portugués como lenguas vehículo para la comunicación de la ciencia, tan válidas como la lengua inglesa, misma que ha sido encumbrada como la única válida y confiable a nivel global. ¿Decidido esto por quién? No se sabe. Bueno, las prácticas neoliberales en las que se rigen los criterios del costo-beneficio han permeado por décadas en las publicaciones académicas iberoamericanas. Pero la cuestión que surge es, ¿por qué hemos de someternos a criterios anglosajones de validez y reconocimiento?
con parámetros que claramente son excluyentes para las regiones como Iberoamérica, cuando es evidente que no compartimos que el llamado norte global, ni equidad de circunstancias políticas, ni económicas, ni sociales. En este sentido, el Acuerdo de Guadalajara es un lanzamiento de voz para exigir y consensuar el reconocimiento de nuestras lenguas y con ellas a la bibliodiversidad. La publicación que hoy nos reúne se fundamenta en los estudios y análisis que han llevado a cabo personalidades cercanas a la naturaleza de la edición académica. Obviamente se nutre mayormente de investigadores argentinos, pero es grato observar la alusión a investigaciones como los de Esteban Giraldo y Juan Felipe Córdoba Restrepo de Colombia, como Elea Jiménez de España y Roger Chartier de Francia, tan similares y cercanos a las inquietudes y trabajos de los editores iberoamericanos. De manera global y de manera personal, muy personal, celebro esta publicación y felicito y agradezco a los colegas argentinos por la iniciativa de compartir el contenido en acceso abierto, de manera que no exista pretexto para la obligada lectura por parte de los editores universitarios de toda la Iberoamérica. Extiendo a los colegas que nos escuchan y que participan de todas estas iniciativas a la invitación a leer este libro y que redoblemos esfuerzos para dar a la investigación académica, científica y a su publicación en formato libro el lugar que merece para bien de nuestra sociedad actual y futura. Gracias. Muchas gracias, Lía. Qué gusto escuchar tus reflexiones al respecto del libro. Justamente estas últimas sensaciones que mencionas de lo importante que es que en Latinoamérica las y los editores nos demos a la tarea de ver cómo hicieron este estudio en Argentina, cómo hubo una reflexión concienzuda sobre la necesidad de la valoración de los libros, es lo que nos impulsa desde Aushal. Desde que Carla nos contó más o menos de qué iba el libro, dijimos, bueno, esto tiene que estar como en boca de las y los editores, necesitamos platicar al respecto, impulsar, como dices tú, y como todas y todos quienes firmamos el Acuerdo de Guadalajara, la presencia del español y el portugués en las ciencias. Muchas gracias, Lía, por acompañarnos, muchas gracias por además ser cómplice en esta presentación. Y a continuación voy a ceder la palabra a Alejandro Duhovne, a quien le quiero pedir que nos platique en qué contexto nació este libro y a qué inquietudes busca responder. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Ante todo, muchas gracias por la invitación, por el espacio, a EULAC, a Ausjal, bueno, acá presentes a través de Lía, de Margarita, y por supuesto a la Mesa Edición de Córdoba, que tuvo la iniciativa, y bastante inédita, por cierto, de armar una colección, un sello común, para publicar precisamente libros que reflexionen sobre las políticas del libro, ¿no? Así que me parece muy importante el trabajo que están haciendo y fundamentalmente a Carla, que estuvo a cargo, Carla Schleck de la Universidad Católica de Córdoba, que estuvo a cargo de este libro con el que se presentó la colección. Eh, Voy a retomar algunas cosas que mencionó Lía, porque me parece que ahí se cifran gran parte de los problemas que tratamos de atacar con este libro, ¿no? De pensar. Por un lado, los procesos de evaluación científicos no son una mera operación de evaluación neutra. Quiero decir, se evalúan textos, se evalúa la producción y en base a eso se definen carreras académicas, ¿sí? Se definen carreras científicas. En el caso de CONICET, que es el órgano rector de la ciencia argentina, no solamente para el número, que somos miles de investigadores, sino también para el conjunto del sistema que está en las universidades, es muy importante, porque lo que define CONICET, de algún otro modo, termina impregnando al conjunto del sistema. Pero digo que no son neutras porque lo que define las políticas, los criterios, los mecanismos que se utilizan para evaluar los libros, tienen impacto sobre las formas que hacemos ciencia. Es decir, al momento de decir hacer ciencia, pensamos de uno u otro modo en función de cómo nos van a evaluar. Si cada año, cada 2 años nos evalúan y nos exigen determinados estándares, bueno, nos vamos rigiendo por eso. Entonces, vamos pensando en función de eso. Sí, como bien decía Lía, se termina privilegiando, se termina priorizando el paper académico en cierto idioma, el paper académico en ciertas revistas, vamos orientando nuestra producción a esa clase
de formato, un formato que tiene una lógica propia, que tiene un ritmo de producción propio, que es muy distinto al del libro. No es incompatible, pero es distinto. El libro requiere otra temporalidad, ¿sí? Otra lógica de producción, y eso se nota de manera más clara en el mundo de ciencias sociales y humanas, ¿sí? Lo podemos ver no solamente en el número de libros, capítulos, partes de libros en que participan los investigadores e investigadoras de ciencias sociales y humanas por relación a investigadores de ciencias exactas, físicas y naturales, sino en la misma lógica de producción. ¿A qué me refiero? En las ciencias sociales y humanas, a diferencia de otras disciplinas como la biología, la medicina, la física, donde hay grandes consensos teóricos, las ciencias sociales y humanas no. Es decir, uno tiene que partir haciendo una reflexión acerca de el paradigma, la perspectiva analítica de la cual va a partir. Es decir, por qué parte de esta perspectiva y por qué no toma otras. Eso requiere una reflexión que en general en los artículos académicos queda muy reducido. ¿Sí? Entonces, ese espacio, el libro, es mucho más generoso, mucho más adecuado el soporte, el formato del libro para esa clase de reflexión. Pero por otro lado, si uno quiere hacer una argumentación larga, cuando hace un trabajo monográfico, una investigación de largo aliento, necesita un soporte que dé cuenta, que refleje ese proceso de largo aliento. Y el libro, nuevamente, es mucho más adecuado, más ajustado a esa realidad. Pero por otra parte, diría que hay un tercer elemento que es importante señalar, que tiene que ver con algo que está entre la realidad y la ilusión, entre el deseo y la realidad de las investigadoras o del mundo intelectual, que tiene que ver con la vocación de intervención pública. No digo todo, pero buena parte de quienes nos dedicamos a ciencias sociales y humanas tenemos la ilusión de que algo de lo que escribimos, de lo que algo que de lo que pensamos, de los problemas que planteamos, incidan no solamente en las discusiones superespecializadas académicas, sino también sean parte de las conversaciones públicas, contribuyan a formar una agenda pública, contribuyen a un debate público. Y en ese sentido, las revistas académicas tiene una circulación mucho más acotada, tiene una circulación que solamente se ciñe al universo de los pares especializados. En cambio, el libro, con todo y todo, con todos los problemas que pueda tener de circulación, en fin, pero el soporte, el formato, tiende a circular, ya sea de manera digital o sea de manera impresa, física, a través de librerías, de un modo mucho más amplio. ¿Sí? Te tiene mayor potencial ese libro para, o ese texto a través del formato libro, para intervenir sobre el espacio público. Entonces diría que hay tres razones que hacen que para ciencias sociales y humanas tenga mucho más valor el soporte libro. ¿Sí? Y el hecho de que los sistemas científicos prioricen, le den más valor al artículo académico, al paper, hace que entremos en tensión. Y eso fue reflejado en las discusiones internas de CONICET. De hecho, la investigación surge a pedido del propio sistema científico, a pedido del propio CONICET, que nos demandó a nosotros, al Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro, que elaboremos una investigación que tenga a su vez una serie de propuestas producto de esa investigación. El área de ciencias sociales y humanas, un poco tomando las necesidades, las inquietudes, las demandas de los propios investigadores del área, nos pidió entonces que hagamos el trabajo que, bueno, nos llevó un cierto tiempo y que, para quienes no pudieron acceder al libro, y algo mencionó Lía recién, tiene dos partes. Por un lado, una serie de conversaciones profundas con quienes integraron las distintas comisiones de evaluación, distintas comisiones, me refiero a becas, ingresos a carrera de investigador, a promociones, etcétera, para tratar de ponderar, conocer, comprender cuáles eran las representaciones, cuáles las experiencias, cuáles las expectativas que tenían acerca del lugar de los libros en el propio trabajo de evaluación. Y por otro lado, una segunda parte que era un paneo, un repaso por qué se estaba discutiendo, qué se estaba haciendo en distintos sistemas científicos en el mundo, algunos de países centrales y otros de países de nuestra región, para tratar de entender en qué medida no es un tema que Argentina había quedado a la cola, sino, como bien dice Lía, es un problema bastante extendido, que es un problema que no encuentra una resolución única, que no encuentra un consenso, una unanimidad acerca de cómo resolverlo. Hay muchos ejemplos muy interesantes, distintos. El caso de España, en ese sentido, recién lo mencionaba Lía, es muy interesante. Y de hecho, parte de las propuestas que nosotros pensamos toman
parte de la experiencia española. Una cosa más, y con esto cierro, me parece, y yo le doy el pie a Ivana, eh, esto es importante pensarlo siempre a escala regional. Digo, es un problema que nosotros podemos plantearlo a partir de la experiencia de CONICET, de Argentina, que me animo a intuir que no debe ser muy distinta a los malestares que genera el tema a otros países de la región, sino que por la misma lógica, naturaleza de la ciencia y por la misma lógica, naturaleza de los libros, tiene que ser pensado a una escala transnacional y sin duda regional a escala de la lengua. Gracias. Gracias a ti, Alejandro, por darnos todo este contexto. Ya Lía nos dio un contexto, pues, global, ¿no? Latinoamericano, y contigo tenemos una claridad mucho mayor sobre el contexto del libro, sobre cuál es la apuesta desde el CONICET por esta evaluación de los libros. Y siguiendo con la conversación al respecto del libro, quiero ahora preguntarle a Ivana Mijal si nos puede comentar lo siguiente. En nuestro contexto latinoamericano, ¿por qué resulta urgente detenerse a revisar la valoración de los libros en los sistemas de evaluación Ujú. científica? Adelante, Ivana. Gracias, Margarita. Bueno, me sumo a los agradecimientos ya mencionados, a Carla, a Lía, a todos los que participan de este espacio. Eh, ¿Por qué es urgente? Pensando un poco en los sistemas de evaluación científica, los países, voy a leer, los países latinoamericanos y sus organismos de ciencia y técnica, de instituciones de educación superior, instrumentan distintos criterios a la hora de evaluar tanto su personal científico como de investigación, así como a las propias universidades e institutos. Dado que estos son insumos tanto para la organización y gestión práctica de estas instituciones como para la orientación de las políticas científicas y las asignaciones de recursos a nivel interno, así como para establecer cuáles son las problemáticas regionales y locales a las cuales priorizar con esa asignación de recursos y políticas. Sin embargo, varios de estos criterios evaluativos en torno a los libros y también a otro tipo de publicaciones fueron estableciéndose a partir de la mirada de evaluaciones internacionales con un uso de indicadores bibliométricos generados en esos países centrales, basados también, como decía Lía, en criterios cuantitativos que giran en torno a las publicaciones en revistas científicas indexadas en las propias bases de esos países, producida por ellos mismos y consideradas desde esa perspectiva como de excelencia y de prestigio. La adopción de estos criterios cuantitativos, a fin de aunar algunas prácticas que revirtieran el posicionamiento de nuestras propias universidades e institutos de investigación en el sistema científico global, y en los rankings generados por estos países centrales contribuyeron, en primer lugar, a una creciente homogeneización de las prácticas de producción y el modo de comunicación del conocimiento científico y académico, a partir de la proliferación de papers cuyas audiencias son los propios pares académicos. En segundo lugar, esto trajo aparejado criterios productivistas basados en los productos más que en los procesos de producción de conocimiento. Y tercero, generaron indicadores de evaluación del personal docente y de investigación que quedaron subsumidos, perdón, a esa lógica, eh, y la calidad y la vinculación de los problemas de investigación con la agenda local se fueron sobre todo alineando en parte a la agenda global, a fin de entrar también a constituir nuestro propio personal de investigación parte de ese sistema científico global. La urgencia que tienen nuestros países, volviendo a tu pregunta, para revisar los criterios de evaluación de libros, se basan en parte en estas problemáticas previas y que hacen no solo la valorización de la comunicación del conocimiento bajo otro formato de publicación, o sea, no es solo el formato de publicación libros, sino también la posibilidad de una relación más estrecha con las audiencias más amplias. Un aspecto que sin lugar a dudas es necesario revisar es
en la evaluación de libros se vincula con atribuirles indicadores no solo como productos, como decía, sino también como parte de un proceso de generación de conocimiento más arduo y complejo que otras formas de publicación de los resultados de investigación. Y otro aspecto que también requiere indicadores en las evaluaciones es la finalidad hacia la cual se destinan estos libros. Es decir, los criterios de evaluación de libros tienen que estar en relación con las necesidades locales, las cuales no necesariamente se ajustan a las necesidades internacionales. Estas evaluaciones tienen que tomar en cuenta el contexto de producción y de aplicación, si viene el caso, o de resultados de conocimiento, y que las mismas generen criterios particulares, tanto para la evaluación del personal como las instituciones, a fin de sostener también el desarrollo de sistemas de ciencia y técnica en sintonía con las políticas científicas que se requieren en cada país y que no pueden ser delineadas en cierto modo globalmente. En, en suma, el tema de asignar criterios de evaluación a los libros que producimos en nuestros determinados países también tiene que ver con una mirada soberana de la propia ciencia y de la producción del conocimiento científico y académico que desarrolla cada país y que no puede quedar solo en manos de criterios más homogéneos o universales, sino que requiere de evaluaciones contextualizadas. Esa sería poco mi respuesta. Muchas gracias, Ivana, por el esfuerzo, además de hacer esta síntesis, porque el libro amplía bastante este tema. Yo diría que lo aborda de una manera como muy clarificadora y también es bien importante esto que nos mencionas, estos criterios homogeneizantes en sociedades que son heterogéneas, que además tienen necesidades distintas a las internacionales, siempre es un reto, ¿no? Y entonces este tipo de publicaciones como la que ustedes realizaron nos permiten tener un panorama mucho más claro de la complejidad y cómo navegar entre todas esas situaciones contextuales que hacen que no sea fácil decidir cómo debe evaluarse un libro, cómo debe evaluarse una trayectoria de investigación, etcétera. Muchas gracias, Ivana. Y bueno, tengo una siguiente pregunta en esta ocasión para Ever Ostrowiecki. Eh, Ever, uno de los principales temas que se abordan en la investigación es la tentación de evaluar los libros con criterios similares a los que las revistas académicas, los papers en particular, se evalúan. ¿Cuáles son estos riesgos de evaluar libros con los criterios con los que se evalúan papers? Bueno, gracias por la pregunta, Margarita. Me sumo también a los agradecimientos. Y bueno, buena parte de la pregunta que me formulás en cierta medida fue adelantada tanto por Alejandro en el sentido general, en esta diferenciación entre la producción, digamos, libresca y de artículos, como en la intervención de Ivana, ¿no? Respecto también a esta adopción de criterios más propios justamente de la evaluación de otro tipo de campos científicos al interior de las ciencias humanas y sociales y específicamente la adopción del formato artículo. Yo creo que lo primero que quiero hacer, y teniendo en cuenta también que estamos en un público esencialmente, creo, de editores universitarios o de trabajadores del mundo editorial universitario, es invitarlos a descargar el libro, a consultarlo, porque más allá de esta intervención específica sobre el campo argentino, hay una segunda instancia sobre la que creo vamos a hablar después, de tipo más comparativo con otros casos, con otros países, y lo que vemos, y con esto empiezo a responder en parte a tu pregunta, es una tensión cada vez más creciente, ¿no? Una etapa a partir de la cual justamente las ciencias sociales y humanas adoptaron de manera más acrítica este formato de- del artículo y de la evaluación bibliométrica a una instancia que ya lleva entre 15 y 20 años, dependiendo de los contextos, donde emergen posturas críticas y lecturas críticas y específicamente una diferenciación y una postulación de ciertas tensiones alrededor del objeto libro. Y algo que creo que es esencial también para empezar a pensar esta distinción y esta diferencia entre estos universos, que como dijo Alejandro,
no son excluyentes, sino que son complementarios, pero que en el caso del libro claramente o bien se vieron excluidos o bien vieron mimetizados los criterios de evaluación en relación a la bibliometría más propia del artículo académico y sobre todo también de los criterios adoptados en otros campos científicos. Por lo tanto, lo primero que advertimos es una diferenciación que podríamos hacerla a partir desde el tipo mismo del trabajo, el formato mismo, esto que mencionaba Alejandro en relación a la temporalidad del libro, ¿sí? Es decir, el libro y específicamente el libro de Ciencias Sociales y Humanas permite una forma de organización de las ideas, de exposición de los resultados de investigación y de exposición del trabajo intelectual de largo plazo, que tiene una forma de organización radicalmente distinta a lo que puede ser el artículo académico, orientado quizás más o con mayor pertinencia a la discusión o evaluación entre pares, a la discusión experta, ¿no? Entonces, una primera hipótesis, una primera conclusión, hipótesis que emerge del libro a partir también de la evaluación y las discusiones de los distintos casos, es que el libro presenta la capacidad o la particularidad de ser también una herramienta de democratización del conocimiento experto, pero que exige un trabajo particular y que es justamente el trabajo que hacen los editores. Exige también un trabajo colectivo más allá de la producción académica, que es el trabajo editorial que es fundamental en el caso del libro, no solamente por los modos de organización de las ideas, por la forma de exponerlas, sino también por las necesidades de su puesta en circulación, ¿sí? La puesta en circulación, la visibilización, la inscripción en un catálogo, en una colección, en una lengua, en una disciplina que en determinadas lenguas adquiere características diferentes, es parte del trabajo también editorial y por eso el rol del trabajo editorial en el caso de los libros es esencial, como lo es en el caso de los artículos, pero de una manera radicalmente distinta, diferente, que puede ser complementaria, pero que permite la exposición tanto del trabajo académico como su apertura y democratización a partir de ese trabajo mucho más colectivo y en una sintonía más fuerte con el trabajo editorial, lo cual hace fundamental esa sinergia. Entonces, primer distinción, esta distinción de temporalidades, la relación con el trabajo editorial diferente en el caso del artículo académico o el artículo específico de un campo particular y el libro que más allá de su especificidad presenta y propone modos de exposición diferente. Segunda cuestión que también es interesante tener presente y que en algunos casos y a partir de las conversaciones podía emerger como cierta materia de confusión o de cortocircuito es esta idea que tal vez primó en algún momento, digamos, en las discusiones al interior de las comisiones evaluadoras de diferentes países, y es esta tensión de pensar al libro, en algunos casos, exclusivamente como una herramienta de divulgación, ¿no? Pensar que, bueno, tenemos casos de algunos países que identificamos en el trabajo donde muchas veces se excluía el libro de la lógica de evaluación de las carreras académicas por considerarlo una herramienta, bueno, más ligada al mercado editorial, a la divulgación, a la circulación de la producción del trabajo de un académico o un intelectual en un universo que no era el de los pares, que eran aquellos que debían evaluarlo. Bueno, efectivamente esto existe, pero no es el único rol del libro, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver ciertas contradicciones y tensiones, ¿no? El libro no necesariamente compite con, no es el artículo periodístico, no es el intelectual interviniendo en la escena pública, no es hoy el video en Instagram que sintetiza una idea para que rápidamente un concepto pueda circular en la esfera pública o pueda ser apropiado por el debate intelectual, político, cultural. Es una forma de intervención distinta a la que se destina exclusivamente a los pares, pero que tiene exigencias y criterios que le son propios. Eh, un punto más en referencia a esta distinción entre el libro y el artículo, bueno, buena parte lo adelantó o lo señaló en cierta medida Ivana, ¿no? La tentación cuantitativista, ¿no? Que es uno de los ítems que claramente
conspiró contra el lugar del libro en estos criterios evaluativos, porque justamente esta construcción de la carrera académica alrededor de criterios cuantitativos, bueno, permiten justamente que el artículo juegue un rol mucho más fundamental e incluso racionalmente más útil en el sentido utilitario de la construcción de las carreras académicas, ¿no? Bueno, es conocido lo contraproducente que esto puede ser para la producción fundamentalmente en ciencias sociales y humanas, ¿no? Todos quienes trabajamos en el mundo editorial en algún momento conocemos las estrategias de la multiplicación de artículos en torno a determinado tipo de trabajos o la fragmentación de trabajos más amplios en formato artículos para poder multiplicar las posibilidades de publicación o de traducción a otras lenguas, donde los formatos muchas veces también apuntan a la síntesis y a la reducción, digamos, de los contenidos a su más mínima expresión para poderlos hacer circular en otros contextos y obviar todo esto que Alejandro señalaba en un inicio como los contextos específicos de producción que muchas veces son necesarios para comprender la elaboración de un pensamiento, sobre todo en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Un último punto quizás a señalar y dejando también abierta la invitación a seguir profundizando en ellos en el libro, tiene que ver con las polémicas más contemporáneas que en buen sentido Lía refería al inicio también de esta conversación que estamos teniendo y que tienen que ver también con los desafíos de la ciencia abierta, ¿sí? El formato libro también ahí tiene una serie de desafíos para llevar adelante, para reflexionar y buscar los modos en los cuales esa forma de apertura y de circulación abierta de la ciencia puede complementarse o en algunos casos eh, los europeos se han apropiado de un concepto latinoamericano en este caso, podemos hacer la revisión al revés o buscar un poco la apropiación en un sentido inverso, porque cada vez más hemos escuchado hablar en contexto europeo de la idea de hibridación de formatos, ¿no? Ellos empiezan a hablar de cómo es necesario pensar en un formato de ciencia abierta, pero que a su vez busque trabajar no solamente en el campo de las humanidades digitales, que abren todo un espacio de discusión y de modos de circulación abiertos, alternativos, sino también buscar estas hibridaciones que pueden ser también una oportunidad para el objeto libro y para las políticas editoriales en este nuevo contexto de una ciencia abierta, con herramientas que nos fortalezcan la endogamia del mundo académico, eh, sin despreciar la evaluación entre pares, pero que también exijan una apertura y una ruptura de la endogamia institucional y de cada una de las disciplinas al interior de sí mismo. Entonces, lo que vemos es esta primera distinción que generó tensiones, que genera contemporáneamente tensiones, pero que va hacia un camino de una búsqueda de integración no exenta, sino superpoblada, diría, y eso lo vamos a tal vez discutir un poquito después, de tensiones y discusiones en torno a los modos de evaluar tanto las editoriales, las políticas editoriales, como al objeto libro en sí mismo en el marco de las carreras académicas. Muchas gracias, Ever, por ponernos en contexto y en relieve todas estas tensiones que creo que el libro lo hace de manera muy maravillosa, ¿no? A mí me quedó sonando mucho una parte del libro donde decía que las diferentes comisiones evaluadoras de las trayectorias, pues, del CONICET tenían siempre problemas al evaluar los libros y con las revistas era muy fácil, ¿no? Porque veías en dónde estaba indexada, cuántas citaciones tenía, bla, 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 y era una cosa que no podían hacer con los libros y al no poderlo hacer con los libros y al tener un gran volumen de material a evaluar y de solicitudes a revisar, lo más fácil era utilizar criterios de revistas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos dejaste muy, muy claras estas tensiones y, digamos, pasando al ámbito
internacional, más allá de Argentina. A mí me gustó mucho que el libro presenta un capítulo donde analiza los modos de evaluación de libros y políticas editoriales en varios países: Estados Unidos, España, Francia, México, Brasil, Chile, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Flandes, es decir, casi 10 casos. ¿Podrías compartirnos una síntesis de los hallazgos de ese capítulo, por favor? Bueno, Margarita, sí, aquí tal vez vamos a compartir un poco la respuesta con Juan. Lo primero que yo haría es, nuevamente, invitarlos. Este es un capítulo un poco denso del libro, pero denso en el sentido de interesante en cuanto a la distinción de estos diferentes casos y análisis pormenorizado de varios de ellos, además de presentar una síntesis final donde podemos establecer algunas de las principales discusiones en torno a los criterios que se utilizan en cada uno de los países que mencionaste y a veces en extensiones más generales, porque como bien dijo Alejandro, eh, la reflexión es cada vez más regional, ¿no? En el caso de Europa ya también vemos cómo las editoriales universitarias a nivel europeo plantean en sus foros y en sus reuniones esta búsqueda de criterios unificados y de integración del libro y de las políticas editoriales y de la evaluación o no, digamos, pero la manera en la cual se puede constituir algún tipo de sistema en el cual las editoriales universitarias o que trabajan con criterios acordes a las carreras también académicas puedan ser en cierta medida sistematizados y organizados. La primera síntesis que, digamos, a modo de presentación, que es un poco lo que hacemos aquí, más allá de invitarlos a consultar el texto, es que en todos los contextos analizados, no importa de qué geografía estemos hablando, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, en todos los casos nos enfrentamos a contextos de discusiones y controversias en torno a los modos de evaluación del objeto libro, pero a una reflexión en torno a la necesidad de integrar al libro de manera cada vez más presente, a diferencia de ese contexto que tal vez trazabas vos, refiriéndote a, bueno, es cierto que el artículo presenta características que lo hacen más, entre comillas, fácilmente evaluable, pero eso también responde a una historia, ¿sí? No responde, generalmente tendemos a asociar esta idea a la extensión del artículo o al lugar de publicación, pero como bien señalábamos anteriormente, eso también tiene un trasfondo histórico, digamos, la indexación, los criterios de evaluación, los lugares de publicación, también responden a una cierta historicidad que cada vez está siendo puesta más en discusión. Ahora, en todos los casos, y nuevamente como un intento de presentación general, vemos que lo que se discute es cuáles van a ser los indicadores, qué indicadores podríamos poner sobre la mesa a la hora de evaluar libros editoriales, políticas editoriales vinculadas a la producción científica. Y bueno, ahí emergen, digamos, al menos de manera constante, tal vez no todos en todos los casos, pero siempre nos enfrentamos al análisis de las editoriales, de lo que podríamos llamar los perfiles editoriales, en qué medida esos perfiles son acordes a la rigurosidad y a la necesidad de las publicaciones científicas en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales, la presencia en bibliotecas, el lugar de esas casas editoriales y de la presencia de esas editoriales en bibliotecas que son consultadas y que son necesarias para la circulación del conocimiento científico, el lugar de la reseña, el lugar de la cita, algo a lo que estamos más habituados en los dos casos, pero también varios de los países que analizamos integran también indicadores de visibilidad, es decir, de difusión o de puesta en circulación en la escena pública de esas producciones editoriales, e indicadores, y esto no es menor para cómo está organizado también el campo científico, de internacionalización, ¿sí? Lo cual implica circulación en la lengua de producción, pero también políticas de traducción y de circulación en otras lenguas y no solamente en la de la producción original. Después cada sistema desde ya tiene sus peculiaridades en base a su historicidad, al lugar del libro en esa historicidad. Sobre el caso argentino, el libro nuestro habla
extensamente sobre este lugar de intervención que mencionaba Alejandro y este lugar de debate intelectual en la esfera pública, un lugar central. En el caso de los Estados Unidos, hay otro tipo de centralidad del libro que se vincula a su necesaria producción en el marco del desarrollo de las carreras académicas, lo fundamental que es la producción de ese libro que permite iniciar una trayectoria con características diferentes y más inscriptas en la carrera académica tradicional. En el caso de otros países, estos criterios están todavía en plena elaboración y discusión o directamente en un espacio de crisis o de crítica. Pienso en el caso francés, donde efectivamente hay una crítica muy profunda a los mecanismos de evaluación, no solamente de los libros, sino también de los artículos, una discusión en torno a hasta dónde esa unificación de criterios ha ido de la mano con una suerte de burocratización de los criterios de evaluación que en cierta medida evocabas vos, Margarita, cuando te referías también a eh, esa estandarización de los lugares de publicación, cantidades de publicaciones y cómo eso en gran medida puede conspirar contra la evaluación real entre pares, contra la lectura y evaluación real de los textos entre pares. Entonces vemos ciertas disputas entre organismos u organizaciones de los sistemas científicos que buscan cierta estandarización con una lógica, con una necesidad, con una racionalidad, y ciertos actores expertos o ciertos actores también destacados de los campos académicos que plantean sus reticencias o sus diferencias con respecto a ese tipo de criterio estandarizado, eh, en relación a que estamos también frente a herramientas que desde luego son luego espacios o campos de legitimación en la atribución de recursos tanto económicos como simbólicos. Por lo tanto, no es que únicamente es la discusión entre burocratización y evaluación entre pares, sino que hay un conjunto de recursos de orden económico y simbólico que están en disputa a partir del tipo de criterios que son adoptados. Y luego hay casos más avanzados en la discusión, como hemos visto, como citó Ivana, como estábamos conversando previamente al inicio de la charla, como el caso español, donde hay una dirección adoptada de manera bastante clara en torno, bueno, a la búsqueda a través de agencias específicas de el diseño de un sistema de indicadores para las editoriales académicas que retomen estos criterios de los que hablábamos antes, calidad, prestigio, especialización, y que apuntan en cierta medida a crear una suerte de sello de calidad académica que permita estandarizar ciertos criterios. Pero claramente la discusión en todos los países que hemos trabajado, con diferencias, con aportes que tratamos de sintetizar en cierta medida en ese capítulo del libro, ver cómo estos contextos distintos nos permiten identificar, por un lado, tensiones y problemáticas, pero por otro lado, aportes específicos de cada uno de estos campos y experiencias y trayectorias, ¿sí? Este avance español en términos de una cierta estandarización nos permite ver, bueno, qué podemos extraer para nuestro campo específico en términos de una cierta estandarización de criterios, pero qué dificultades fueron enfrentando y debemos tener presente y tener en cuenta. Y lo mismo para los casos de los países europeos, donde la discusión está muy presente y muy articulada en torno a un tema que para nosotros también cobra cada vez mayor importancia y peso, que es como el que les decía antes, esta idea de la búsqueda de una ciencia abierta, una búsqueda de clarificar también los modos de democratizar la producción científica, sobre todo en el universo de lo público, y los modos de acercarla y hacerla llegar a un público más amplio y a su vez que pueda traducirse en eh, estrategias o políticas públicas que puedan ser también fructíferas para aquellos que no participan directamente de esa producción científica. Pero en cada uno de los países que hemos trabajado con mayor profundidad a través de la investigación, de las entrevistas en profundidad, del contacto con sus editores del mundo tanto
académico universitario como también del espacio del mercado editorial, identificamos tensiones muy evidentes y en plena evaluación y en plena discusión. Yo creo que ahí estamos en un campo fértil para abrir este tipo de discusiones que muchas veces pensamos de forma endogámica al interior de cada uno de los sistemas científicos, y la clave un poco de lo que identificamos también en el trabajo es que son discusiones necesariamente regionales, necesariamente a nivel de la lengua, a nivel de los espacios de circulación académica, y que muchas veces restringimos esas discusiones a contextos nacionales, cuando deberíamos intentar comenzar a dar esas discusiones mucho más allá de las fronteras nacionales, a partir justamente de los modos de circulación del saber académico, más allá de la lógica de cada uno de nuestros países. Así que creo que ahí vemos cómo, en torno a esos conjuntos de criterios que te mencionaba al inicio, bueno, cada uno de los países analizados va a presentar avances y dificultades en cada uno de ellos, pero no hay un modelo definitivo, no hay una propuesta que uno diga es la propuesta a imitar o es la que abre el camino de una clarificación sobre los modos de evaluación del libro en el mundo académico, sino que la presencia de la discusión es muy fuerte en todos los campos, y yo abro la posibilidad o busco el costado, si querés, optimista o positivo en torno a una cierta valorización de la producción a través del libro, o al menos en el mundo de las ciencias sociales humanas, pero un gran desafío en torno a los formatos, en torno a los modos de circulación, en torno a sus formas de visibilización. Por lo tanto, creo que el desafío es fuerte, no solo para libro y academia, sino también para campo editorial, universo editorial, editoriales del mundo científico y académico. Hay un gran desafío por delante en lo tecnológico, pero también en estas formas de generar esas estrategias de hibridación que mencionábamos anteriormente. Ahí hay un campo de reflexión muy fértil, y donde puede definirse en buena medida el futuro del libro académico. Muchas gracias, Ever. Justo en esto último que estás mencionando, hay algo que me llamó mucho la atención en particular de este libro, y es que ustedes mencionan a las bibliotecas. Si nuestros libros están o no están en las bibliotecas, también es un punto de evaluación y que además suma a otro actor, digamos, a la ecuación, que son esas bibliotecas que han tendido como a dejar de tener los libros impresos, a tenerlos más como bases de datos digitales, etcétera. Y ahí hay también toda una discusión al respecto. Eh, bueno, antes de pasar a platicar con Juan Martín Bonacci, les comparto a todos y todas quienes nos acompañan que ya tenemos abierto el chat por si quieren ir preparando sus preguntas, sus comentarios. Veo que hay gente de Altexto que nos está acompañando. Muchas gracias también, varias de las asociaciones que están en EULAC. Así que bueno, va a ser un placer recibir sus preguntas para seguir con la conversación. Y bueno, para a manera del cierre de este bloque con el panel, Juan Martín, ¿podrías comentarnos, por favor, cuáles fueron las principales conclusiones y propuestas emanadas de la investigación que presentan en el libro? Muchas gracias a todas, todos. Bueno, hay algunas cosas que un poco las fuimos adelantando, recuperando algo de lo que decía Ever. Efectivamente, digamos, el trabajo con la segunda parte del libro, la que trabaja con todos los casos, diferentes casos nacionales. eh, la verdad fue muy complejo porque implica todo un andamiaje, ¿no? Hay todo un andamiaje institucional que es muy particular, algunos se pueden parecer, otros no tanto, y al mismo tiempo también hay que ver cómo se construyen las carreras, ¿no? En el libro está un poco eso, bueno, no es lo mismo el lugar que tiene el tenure en relación con el libro en Estados Unidos, el lugar que tiene la HDA, que es la habilitación para la dirección de investigación en Francia, con el libro, pero en todo caso ahí había una discusión fuerte respecto del libro como lugar de prestigio, ¿no? Como lugar de prestigio en un punto de llegada en la carrera del investigador o la investigadora, en las carreras académicas, que cual también era un problema, ¿no? Porque
generaba la otra gran cuestión, que también es un poco otra de las discusiones acerca de tener que adoptar un criterio propio de la evaluación del de la evaluación perdón, del paper, la publicación de paper para los libros, que es el efecto Mateo, digamos, la idea esta de que de alguna manera los lugares ya más establecidos son aquellos que reciben en este caso, bueno, podamos pensar las editoriales establecidas, y dije, las editoriales establecidas en lengua inglesa son aquellas que reciben una mayor valoración dentro de los sistemas científicos, lo cual genera problemas a nivel de los diferentes sistemas nacionales. Entonces, en general, tanto a nivel internacional como dentro de nuestro relevamiento de trabajo de campo con investigadores del CONICET, encontramos que hay una suerte de acuerdo explícito e implícito, con mayor o menor énfasis, de acuerdo a las especialidades o disciplinas, pero hay un acuerdo respecto a la relevancia del libro en los procesos de evaluación de producción y comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. O sea, eso está presente, ¿no? Hay una inquietud por eso, inclusive cuando nosotros hacíamos las preguntas o cuando relevábamos los casos nacionales, aparece como un foco de discusión, o sea, al mismo tiempo que por un lado se somete a una lógica que le es un poco extrínseca en términos de aquello que significa lo que mencionaba un poco Alejandro respecto a la temporalidad, aquello que significa producir un libro, aquello que significa producir un paper, al mismo tiempo el libro no deja de ser valorizado. Entonces, lo que encontrábamos siempre, o una de los puntos de encuentro, tanto en el reglamento de casos internacionales como en el trabajo de campo con investigadores del CONICET, es que ese malestar es omnipresente. Hay un malestar respecto de qué hacer con el libro y al mismo tiempo, sobre todo, que se expresa al momento de la evaluación. ¿No? Primero porque no hay un malestar porque no hay criterios normalizados para ponderar los libros. Entonces, ad hoc lo que termina haciendo, por ejemplo, en el caso de las comisiones de CONICET, y un poco muchas veces con mucha inquietud, con incomodidad, es adoptar adoptar una especie de tasa de cambio de un libro a un artículo, a un paper en una revista indexada de acuerdo a los criterios de indexación predominantes. Entonces, eso no es una exclusividad, decíamos, ¿no? del caso argentino, sino que refracta de alguna manera una preocupación que es internacional, ¿no? Con las singularidades específicas del mercado editorial y las instituciones del caso argentino. Eh, de alguna manera, eh, esa resolución, que es una resolución práctica y que al mismo tiempo es incómoda para los propios evaluadores, no resuelve los problemas de evaluar el libro, ¿no? Y al mismo tiempo los termina subsumiendo directamente a la lógica de evaluación de revistas periódicas, que también tiene sus problemas, ¿no? O sea, problemas, digo, de organización de las revistas, de ponderación de las revistas, de los predatory journals, de, de cómo, de cuán ciego es el referato ciego, de cuán efectivo es el referato ciego, en definitiva, eh, de lo que se juega atrás de eso, bueno, en fin, entonces termina trasladando toda esa lógica a algo que no tiene mucho que ver con la dinámica de producción del libro. Y entonces ahí, y además, bueno, una cuestión más tenía que ver con las formas de autoría y los subgéneros del libro. El libro no es, como un poco como ya mencionaban Alejandro Ivana, perdón, Alejandro Iván y Ever, el libro no es solamente algo producido para un público hiperespecializado como se piensa en las revistas en general, ¿no? Científicas o académicas, sino que tiene esa aspiración a una amplitud mayor. No necesariamente un público, digamos, un público amplio en un sentido general, a veces sí, a veces tiene que ver con, pero por lo menos sí un público cultivado o un público no necesariamente especializado, interesado por agarrar instrumentos o producidos por las ciencias sociales y las humanidades para otro tipo de intervenciones culturales. Y al mismo tiempo también las formas de autoría, ¿no? Porque no es lo mismo esto, una monografía producida por una sola persona que un libro con coautoría, quiénes son los autores, hay diferentes figuras ahí, no es lo mismo una compilación también, ¿no? No es equivalente a un dossier de revista, entonces que como a veces ocurría
ad hoc en algunas evaluaciones. Y entonces, bueno, ahí diseñamos un conjunto de propuestas en base a todo el relevamiento, tanto de las políticas de evaluación de otros países como este trabajo de campo que hicimos con los investigadores del CONICET, y que podemos, digamos, puedo organizarla en tres puntos centrales. El primero es tratar de eh, generar algún tipo de sistema de acreditación que sea renovable periódicamente, sino que no esté fijo de una vez y para siempre, por supuesto, que garantice el cumplimiento de algunos procesos editoriales, ¿no? Entonces, editoriales, obviamente, que son adecuados para el libro académico. eh, Además enfocado que ponga el foco en las colecciones, en las series de ciencias sociales y humanidades. Y ahí el modelo era un poco el sello de calidad al estilo español, que fue bastante interesante porque logró establecer algún tipo de ranking entre las editoriales, tomando algunas experiencias de la complejidad y las tensiones que generó la elaboración del caso español. Hay un poco teniendo en cuenta, por ejemplo, una de las propuestas fue que el CONICET tenga un sello de calidad, elabore un sello de calidad, teniendo en cuenta que para el público argentino, inclusive el público cultivado, argentino cultural y un poquito más allá todavía, el CONICET es una marca de prestigio, tiene una marca social. Así como lo mismo podemos encontrar seguramente en cada caso nacional, el CONICET tiene esa marca para el caso argentino. Digo, que un poco lo hablaba antes, ¿no? Con mis colegas coautores, esta idea de, bueno, hace poco, no sé si supieron, pero hubo como un furor por un stream del CONICET, digamos, un programa, visualizaron, digamos, proyectaron por stream una investigación del fondo submarino, algo que inesperado para la cantidad de población, la cantidad de público que tuvo, digamos, tuvo más público que, que toda la cantidad de streams que se producen en Argentina. Entonces, y hubo todo un revuelo acá, muy chiquito, por supuesto, pero bastante importante en cantidad de gente. Entonces, lo mismo pasó en la pandemia, bueno, en fin, con los productos de Conicet. Entonces, hay una marca, hay posibilidad de utilizar ese prestigio social que tiene una determinada institución para producir ese sello de calidad como contraprestación o como contrapeso para tratar de fortalecer la visibilidad y el reconocimiento de algunos emprendimientos editoriales, ¿no? Es decir, para de alguna manera comprometer pautas que estén vinculadas a las condiciones de edición y de publicación de las colecciones. Qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Que establezcan determinada, o que garanticen determinada política editorial, una claridad de la selección de manuscritos, la endogamia, no haya que de alguna manera se- se- se evite ese tipo de prácticas o se matice, y al mismo tiempo también incentivar a políticas de difusión y de accesibilidad. Eso por un lado, como obviamente eso dinamizaría o sería un instrumento dinamizador importante para las editoriales universitarias sobre todo, pero no para el conjunto de las editoriales de ciencias sociales y humanidades. Tenemos que pensar también que dentro de ese mercado existen también tienen un papel importante las editoriales comerciales. Entonces, otro de los puntos es, bueno, como no es posible forzar que esos procesos sean aceptados por todas las editoriales en contraprestación por obtener el sello de calidad, pensábamos también como una propuesta o un diseño de una base de datos con información acerca de cómo operan las editoriales académicas, ¿no? Sobre todo para informar las decisiones de los evaluadores, que muchas veces estaban con esta cosa de, bueno, esta editorial porque me suena, porque la conozco, porque alguien me dijo, o bueno, o las dos, tres editoriales hispanoamericanas que más o menos de las que todo el mundo tiene un libro en la biblioteca, pero eso también es de vuelta el mismo problema que un poco relevábamos a nivel internacional con el efecto Mateo que decíamos, ¿no? Con esta idea de que termina fortaleciendo solo a aquellos que ya están establecidos, y no necesariamente a veces tienen un interés en incentivar procesos de calidad, o por lo menos de innovación. Entonces, un poco ahí presentábamos
una especie de base, ¿no? Para que fundamente las decisiones, que tengan que salgan de esos criterios de buena o mala editorial en base a las experiencias, que enriquezcan un poco el acervo de conocimiento a mano de los investigadores que van a evaluar, y que contengan todo este tipo de criterios un poco más objetivos, como la forma en que se producen los procesos editoriales, el control del diseño, la circulación y el alcance internacional o nacional. em, cómo son los procesos de selección, que eso esté explicitado. Y un poco, bueno, es que pensábamos esa base como complemento de ese sello. Y por último, una guía como tercer punto, ¿no? Eh, que tenga en cuenta todo esto, la modalidad de las obras, sobre todo esto que hablábamos específico de los libros, la autoría, las formas de autoría y los subgéneros que pueden existir en el libro, sobre todo pensando en la desvalorización que puede haber entre aquellas obras de divulgación o la revalorización solamente en algunas áreas, en algunas disciplinas, o también en las traducciones que muchas veces son de alguna manera subestimadas en la evaluación. Entonces un poco pensábamos ahí la traducción a otros idiomas, no solamente la traducción de una lengua a otra a la lengua, bueno, al español en este caso, o a la lengua local, sino la extraducción también, es decir, la posibilidad de que un autor sea visibilizado en otro idioma, ¿no? No es algo bastante complejo la publicación de un libro o la traducción de un libro a otro idioma, en otra editorial, en otro país o en otra región, puede ser bastante más complejo que la publicación de un paper en inglés. ¿No? Entonces ahí, cómo establecer algún conjunto de pautas que permitan dar cuenta un poco de ese proceso? Eh, y ahí obviamente la dimensión es regional, digamos. La idea es armar, o sea, articular un sistema relativamente, o promover con estas pautas, con estas guías, sistema relativamente homogéneo en América Latina. Es decir, no que sea un caso nacional, porque de vuelta la circulación o las editoriales tenemos que pensarlas también con cierta eh, perspectiva de circulación transnacional. En este caso, podríamos pensarla inclusive iberoamericana. Pero en principio, pensar este tipo de articulaciones, y para eso creemos que para esa guía sería una posible solución, sería articular en base a los organismos regionales que ya tienen un alcance regional, ¿no? Como la ULAC, ¿no? La Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina, o CLACSO, ¿no? El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Digo, que ya tiene un foco regional también. Es decir, de alguna manera, lo que se propone también con esa guía es también dar impulso a una base de datos específica que permita implementar una política común. Eh, y por último, insistimos en el caso argentino, ¿no? El papel del CONICET tiene una centralidad, al mismo tiempo existe una heterogeneidad muy grande en la edición académica, y lo que intentamos es, o lo que proponemos en base a lo que vimos, es un poco fortalecer esa valoración científica del libro que existe, ¿no? Que ya está presente en los propios evaluadores, al mismo tiempo que una transparencia y profesionalización del sistema editorial, ¿no? De las editoriales. Creo que, o creíamos, ¿no? Creemos todavía, ¿no? Pasa que el libro lo escribo en otro contexto, que hay como una, una oportunidad importante, relevante para unir esos dos polos, ¿no? Que al mismo tiempo puede ayudar una política de evaluación o una política de propuestas para la evaluación del libro, puede ayudar a valorizar también el libro dentro de los procesos, dentro de los espacios editoriales, incentivando esta profesionalización, ¿no? Y al mismo tiempo prestando atención, ¿no? Por un lado, a la dinámica real de las experiencias de evaluación, y después, sobre todo, al mercado editorial, a cómo se inserta el libro académico dentro del mercado editorial. Es decir, no proponer una mirada institucionalista, formalista, que baje directamente unos criterios de evaluación, porque eso no va a funcionar. El mercado editorial tiene también sus propias especificidades dinámicas y problemáticas. Entonces, también, por ejemplo, en el sentido, hubo un conjunto de propuestas institucionales, no las voy a describir mucho porque
sino me extiendo y además están bastante están sintéticamente desarrolladas ahí en el libro o mencionadas. Eh, de propuestas institucionales, digo, del sistema científico argentino, que articulaban diferentes instituciones vinculadas a la edición académica y a la producción de ciencia, la producción científica. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, de utilizar esas instituciones de alguna manera de inscribir dentro de esas instituciones que estaban mucho más orientadas en general a ver cómo es posible establecer estandarizaciones para la evaluación y la evaluación sobre todo dentro de jerarquizar, o entendida en términos de jerarquizar las revistas académicas y científicas, locales y regionales. Bueno, incorporar el libro ahí, ¿no? Como una unidad o un área específica, ¿no? Incorporar la idea de, bueno, de empezar a producir algún tipo de relación y de vínculo y de instrumentos que permitan jerarquizar efectivamente la producción editorial y sobre todo la producción editorial universitaria en la región, no solo en Argentina. Y como para cerrar, digamos, algunas cuestiones que fueron emergiendo para recuperar un poco lo que se dijo al principio también, digamos, insistimos un poco con esto, ¿no? Como tener mucho cuidado con pensar la evaluación del libro como meramente como una cuestión de ponderar un producto finalizado, ¿no? El libro como un objeto que es el producto de... ¿Por qué? Porque la valoración relativa, digamos, mayor o menor del libro ya está en la cabeza y en la práctica de los investigadores y de todos los agentes involucrados en la producción de conocimiento, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? Como decía Alejandro, y después recuperaban Iván Eber también, el dilema de las temporalidades de producción y publicación, ¿no? Aparecen imbricadas en el libro y aparecen imbricadas con los procesos que los procesos del libro permiten también mayores tiempos de desarrollo de investigaciones también de más largo aliento, ¿no? No tan fragmentadas, un poco como mencionaba Eber también que era un problema recurrente en algunos casos, de la evaluación en algunos casos nacionales. Y ahí hay un problema porque la temporalidad del libro puede colisionar con las exigencias del CONICET para retribuir carreras académicas. Es decir, cuando tenemos exigencias institucionales que necesitan como formas recurrentes, regulares, estandarizadas de medición de formas de producción. Y que de alguna manera esas formas estandarizadas requieren después la cuantitativización porque es imposible, si no, desarrollar evaluaciones cualitativas, que era otro malestar recurrente. Y por otra parte, ¿no? Además de las temporalidades, uno puede pensar también que hay actividades que involucran, ¿no? del mundo del libro que involucran bastante a los investigadores y que son muy importantes para la producción de conocimiento, tanto para la transmisión, visibilidad o disponibilidad de recursos, como puede ser en la traducción sobre todo, como para la formación de investigadores. Podemos pensar también en aquellos que compilan, ¿no? El compilador, la figura del compilador o del editor de una compilación, que en general está bastante encima de la edición de los textos, y eso apareció bastante en las entrevistas que hicimos y que es una tarea bastante importante en la formación después de los investigadores, en la destreza también de la escritura, que es importante en la comunicación, por supuesto, y que no es reconocida, no es reconocida en su tesitura, ¿no? No es reconocida tampoco la dirección de colecciones, ¿no? La participación en comités editoriales, en la redacción de introducciones, eh, y, y de alguna manera tener en cuenta eso implica tener en cuenta el potencial del libro, ¿no? Como, el potencial del libro como valoración social en general de la producción de ciencias sociales y humanidades en un público que no es específicamente de vuelta el especializado o el disciplinar. Eh, y por eso, bueno, van a ver que al final de todo proponemos una serie de criterios, sobre todo en el libro, ¿no? Para tener en cuenta estrategias de evaluación que se vinculan tanto como estos aspectos del ecosistema editorial del que hablábamos un poquito, como con la internacionalización de la producción científica. Así que un poco con eso intentamos cerrar con este conjunto de propuestas, dar o sea, no quedarnos solamente en un marco completamente, porque aparte era un poco la intención también del proyecto,
y la iniciativa del propio CONICET, sino también no quedarnos solamente en un análisis bueno, que diera cuenta de aquello que pasa, sino también elaborar un conjunto de lineamientos que permitan avanzar después en la instrumentalización de algún tipo de políticas. Bueno, no sé si hay preguntas. Gracias, Juan Martín. Perdón, creo que te distraje ahí con el chat, ¿verdad? Em, por el momento parece que no hay preguntas. Igual les invitamos a escribirnos en el chat. Ya está abierto para que puedan ustedes escribir. Un poco cerrando esto que nos estaba comentando Juan Martín, rescato los tres puntos centrales. Esta necesidad de generar algún sistema de acreditación que garantice el cumplimiento de algunos procesos editoriales, que no sea algo escrito en piedra, sino que sea actualizable. Y en ese sentido es muy interesante cómo el libro hace alusión específicamente a ULAC, lo que también nos ayuda a ver que la asociación está generando realmente una diferencia en su entorno. Nos habla también de la necesidad de generar una base de datos con información sobre cómo funcionan las editoriales, que eso también es como un punto muy concreto que podríamos y deberíamos estar haciendo en nuestras diferentes asociaciones, ¿no? Saber cómo somos, cuántos somos, cómo trabajamos, qué producimos, cuánto, etcétera. Y esta transparencia en la evaluación de la mano con la transparencia en la producción editorial, que también es un tema que ha estado muy presente en las reuniones de EULAC. Y también hemos tratado de encontrar soluciones tecnológicas que nos puedan ayudar justo a abonar a esta transparencia. Entonces, bueno, no sé si haya por ahí algún comentario, incluso de quienes están en el panel, antes de cerrar. Alejandro. Sí, bueno, primero, muchas gracias nuevamente, antes de cerrar, si no tengo oportunidad de agradecerles. Eh, un par de cosas que me parecen importantes. Algo, retomo algo que dijo Juan. Digo, es importante el espacio que estamos teniendo en este momento, como bien decía Ever, con gente que trabaja en el libro académico, con gente que está trabajando en el mundo editorial. Porque esta discusión eh, puede aparecer ya o puede aparecer de acá a un tiempo, pero es una discusión que está latente. Y, y la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a resolver? ¿Quiénes van a tomar las decisiones acerca de qué criterios, qué mecanismos se van a instrumentar al momento de incorporar a los libros al proceso de evaluación? Entonces, es muy importante que en las propias redes editoriales universitarias de cada país, EULAC, como la gran red que reúne al conjunto de redes, lo tomen, reflexionen, piensen, eh, para, en el mejor de los casos, proponer esta discusión, habilitar esta Ujú. discusión y sentar a los demás actores institucionales, sean universidades, sistemas científicos nacionales, a la mesa de conversación, o bien para que estén preparados en el caso que esta discusión se dé, porque lo que peor que podría pasar no es que no haya criterios, sino que haya criterios que sean, como mencionaba antes Ever también y Juan, digo, que sean bajados verticalmente y que no se correspondan con la realidad de las propias formas y lógicas de producción del sector editorial, porque van a terminar bajando criterios que son exógenos, distintos, y no van a terminar valorando, y esto es el segundo punto que voy a mencionar ahora, no van a terminar valorando la singularidad, la especificidad, el aporte que hacen las editoriales a la construcción de ese conocimiento. Y cuando digo construcción es la selección de ciertos temas, la evaluación de la producción, la reescritura para que esos textos sean medianamente legibles para un público un poco más amplio, la circulación, la comunicación, etcétera. Es decir, hay un valor agregado que, bueno, se lo estoy diciendo a ustedes y es la tarea de ustedes, y es un poco redundante de decírselo, pero lo cierto es que eso no es siempre claro, no está siempre presente para los actores, para los funcionarios, para los burócratas que participan de la definición de los sistemas de evaluación. Y este es el segundo punto. Peor creo yo que la ignorancia o el desconocimiento acerca del mundo editorial es
lo que pudimos detectar en algunas reuniones, que es una falsa familiaridad. ¿A qué me refiero con esto? Que es la presunción de que porque escribo libros, y porque escribo libros en algunas editoriales, y porque leo libros, porque soy investigador, soy docente, soy estudiante, conozco el mundo editorial, porque eso es conocimiento sumamente parcial y está ceñido, está acotado a la propia experiencia que yo tengo de la clase de libros que me gusta leer, de la clase de editoriales con la que trabajé, e incluso esas editoriales con las que trabajé es un vínculo muy acotado. Hablé con el editor o editora y ahí se acabó. Y entonces proyecto a partir de eso una idea de que conozco y evalúo y opino y juzgo a partir de un conocimiento muy acotado. Entonces, esa falsa familiaridad de quien es parte del mundo letrado o del mundo de la producción intelectual, científica, pero al mismo tiempo es ajeno, puede generar mucho ruido en la discusión. Entonces, es muy importante, primero, que las editoriales se involucren, que las redes editoriales se involucren, generar información que transparente, que sea clara, que permita que las opiniones sean opiniones informadas, ¿sí? Y de ese modo yo creo que vamos a poder construir alguna clase de sistema que sea, ¿cómo decirlo? Eh, sea fiel a la realidad, respete la realidad de, el mundo editorial y del aporte del mundo editorial en la producción y circulación de saberes. Muchas gracias, Alejandro. Creo que tocas un punto clave que está en el libro y que pues nos deja con mucha tarea, ¿no? Para estar conversando en particular a las asociaciones de editoriales. Por ahí nos veremos en Filuni. Seguramente habrá oportunidad de seguir platicando de este tema. Nos veremos también, ojalá, en Fil Guadalajara. Y bueno, pues no veo preguntas en el chat. Así que, si les parece bien, vamos concluyendo. Quiero darles las gracias, Lía, Alejandro, Ever, Juan Martín, Carla, también por la complicidad. Muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando, Ivana, gracias. Y bueno, les comento, el libro está disponible en acceso abierto en el repositorio institucional CONICET Digital, así como en las diferentes páginas de las editoriales de la Mesa de Edición Universitaria de Córdoba. Basta y sobra con poner ahí en el buscador el nombre del libro. Se los repito, se llama Los libros y su valor en la evaluación científica, análisis y propuestas a partir del caso argentino. Seguramente encontrarán muchos más temas de discusión. Uno platica las conclusiones, pero las conclusiones siempre te llevan a otras preguntas. Y pues muchas gracias por estar aquí, por conectarse y por hacer un tiempo en su agenda a nuestro panel y sobre todo también a quienes nos acompañaron. Gracias, Felipe, Emilia, Fernanda, por sus comentarios, Darío, y pues nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.